Hola a todos, soy el licenciado Vladimir Ramírez y antes de comenzar con la lección vamos a orar. Gracias Señor te doy por cada bendición que nos das día tras día. Te ruego que nos bendiga Señor en este día para poder aprender un poco más sobre tu ministerio, sobre tu palabra. Gracias Señor te doy por todo lo que nos das día tras día. Amén. Bienvenidos al módulo Los 4 Evangelios, lección 11. La fe de la mujer cananea. Muy bien, comencemos. En esta oportunidad vamos a revisar el trabajo hecho por estudiantes del semestre pasado. Ellos realizaron tanto un bosquejo, un comentario y una aplicación de Mateo capítulo 15 versículo 21 a 28. Muy bien, vamos a comenzar con la lectura. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no les respondía palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, les rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Bien, se sugiere el siguiente bosquejo, puesto que este encuentro se da en 5 tiempos, o en 5 momentos puntuales. Jesús se esforzó por esconderse, pero resultó inútil, porque su fama se había extendido también incluso en este territorio pagano, y una mujer escuchó de su presencia y fue hasta donde estaba. Observemos también que la mujer no estaba rogando por sí misma, sino para conseguir una bendición a favor de su hija, dándonos un buen ejemplo de lo que debe ser la obra de intercesión que los padres debemos hacer a cabo por nuestros hijos. Y percibimos también su insistencia y constancia en sus ruegos. Según Mateo, ella seguía a Jesús y a sus discípulos dando voces, lo que llegó a ser del desagrado de los discípulos. Pero esta insistencia no surgió únicamente por el dolor y la ansiedad que sentía por el estado de su hija, sino que también manifestaba una fe sólida en el Señor Jesús. Y por supuesto, una intercesión tan ferviente no había de quedar sin contestación. ¿Derribaría Jesús esta pared de separación intermedia y eliminaría la distancia espiritual que había entre judíos y gentiles? Pablo dijo años después que por medio de su obra en la cruz, Cristo había conseguido precisamente esto. Ahora veremos que en su trato con esta mujer cananea ya anticipó el deseo del corazón del Señor de bendecir a los gentiles por el Evangelio y recogerlos en un solo redil junto con los judíos. Nunca fue el deseo de Dios que sus bendiciones quedaran limitadas solamente a los judíos. Y notemos cómo Jesús dejó entreabierta esta puerta cuando dijo a la mujer: Deja primero que se sacien los hijos. Pero aunque Jesús era el Salvador universal, esta salvación debía producirse sobre la base de un orden riguroso. Los judíos primero y después los gentiles. Cuando consideramos estos principios establecidos por las Escrituras, podemos entender la contestación del Señor a la mujer, que bien parecía un tanto dura, definía correctamente la posición de los gentiles frente al reino de Dios antes de la cruz. Como explica el apóstol Pablo a los Efesios: los gentiles estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Lo que podemos apreciar
es que este fue el medio por el que el Señor sacó a relucir la fe de esta mujer gentil, que contrastaba fuertemente con la maldad de los judíos, que a pesar de la luz que tenían, seguían siendo duros y rebeldes. Pero no solo de los judíos rebeldes, sino también de los propios discípulos. Notemos que el Señor sigue usando el pan en sus ilustraciones, y en esta ocasión una mujer pagana logró entender que unas migajas de ese pan pueden satisfacer plenamente todas las necesidades espirituales. Por la narración de Mateo sabemos que el Señor quedó maravillado ante la fe de una mujer gentil. Oh mujer, grande es tu fe. Ella había captado correctamente el corazón de Dios. Fue la fe de la mujer la que logró eliminar todas las barreras para llegar al corazón mismo de Dios. Este es un claro ejemplo del hecho de que ningún alma hambrienta y humilde que se acerca a la mesa abundante del Señor quedará sin saciar. Pero es necesaria la fe. El Señor sanó a la niña a la distancia por medio de su palabra. Esto sirvió para que la mujer mostrara nuevamente la calidad de su fe. Con una plena confianza en la palabra del Señor, regresó a su casa y, por supuesto, su fe no fue defraudada, sino que cuando llegó, comprobó efectivamente que una migaja de la mesa del Señor había sido suficiente provisión para su gran necesidad. De acuerdo al comentario de Samuel Pérez Millos, ¿cuán apelativo resulta esto para los padres? Quienes realmente conocen a Jesús y saben de su gracia y misericordia, deben llevar a Él en oración a sus hijos. Esta oración ha de ser continua e insistente para alcanzar de Dios la misericordia demandada. Pero para eso es preciso que los padres sientan como suyos los problemas de sus hijos. En una sociedad deshumanizada como la nuestra, en la que los padres procuran desentenderse de los hijos cuanto antes, se requiere el testimonio de quienes, transformados por el poder de Dios en el nuevo nacimiento, reciben por implantación divina el amor de Dios en ellos para que puedan amar a los suyos con la misma calidad del amor de Dios. Como hombres, nunca llegaremos a la dimensión de amor divino, pero sí disponemos de los recursos de amor que ponen en nosotros un amor de la misma calidad, trasladado a la experiencia personal por derramamiento del Espíritu Santo. Las oraciones de muchos padres son tan genéricas que apenas pueden precisarse en ellas algún deseo concreto más que la solicitud de bendición para los hijos, en sentido general. Dios quiere que se lleven a su presencia las cargas y se depositen en Él. Así lo enseña el salmista cuando dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Para interceder por otro, se tiene primero que sentir el peso de la carga de aquel por quien se intercede y hacerla propia. Tal fue lo que Jesús, el Hijo de Dios, hizo por nosotros, tomando sobre sí nuestras cargas para obtener por su obra eterna libertad para quienes antes eran esclavos del pecado. En su identificación, tomando sobre sí nuestros pecados, hace posible la realidad admirable que Pablo describe como dice, que nos libertó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. La petición de bendiciones sobre un hijo es una petición de bendiciones sobre los padres. Si hubiera hoy padres y madres que intercediesen de la manera en que lo hizo la Sirfonesia, no habría tantos hijos arrastrados por el pecado y lejos de Dios. Otro contraste del versículo tiene que ver con la actitud de los discípulos. La mujer y sus lamentos suponían un quebranto para ellos. Aquella mujer pidiendo había intranquilizado a los apóstoles, por lo que se acercaron a Jesús, que seguramente caminaba un poco adelantado a ellos, y le pidieron que la despidiese. No hay ninguna razón textual para pensar que los discípulos estaban intercediendo por ella y pidiendo al Señor que atendiese su petición y para despacharla luego. Simplemente, como cuando la multitud del lugar desierto, los discípulos pretendían
solucionar el problema alejándolos de su entorno. Algunos piensan que los discípulos estaban intercediendo a favor de la mujer. De esa forma escribe el doctor Francisco La Cueva. Algún alivio había en que los discípulos intercedieran por ella. Dile que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Por la respuesta de Jesús, vemos que los discípulos no pretendían que Jesús la despidiera sin prestarle ninguna ayuda, puesto que no era esto lo que Jesús acostumbraba a hacer, sino que le concediera presto la ayuda que ella reclamaba, a fin que no continuara llamando la atención con sus gritos. Al terminar este estudio podemos reflexionar sobre cuáles son los requisitos para conseguir estas migajas del Señor. En primer lugar, una comprensión adecuada tanto del poder como del amor del Señor. 2. La insistencia en la oración. Y sobre todo, una fe capaz de vencer todas las pruebas. Por otro lado, este incidente nos trae a la memoria también a otra mujer necesitada que vivió en Sarepta de Sidón, en los tiempos del profeta Elías, y nos recuerda cómo Elías fue enviado a aquella región después de anunciar una gran sequía sobre Israel como juicio de Dios por haber rechazado su palabra. En cambio, aquella mujer gentil confió en la palabra del profeta y no le faltó el pan durante todo el tiempo en que Israel pasaba hambre. La palabra Tiro en hebreo significa roca. A menudo la población de Tiro buscó refugio en la isla rocosa, y con el tiempo esta llegó a ser su lugar definitivo de residencia. Sidón, que en hebreo significa pescando o pueblo de peces. Con respecto a la palabra inmundo, una persona muerta, sin importar la causa, hacía inmundo a quien tocase el cuerpo. De igual modo, cualquier cosa que el cuerpo tocara. Clamaba. Este vocablo, que está presente tanto en el hebreo bíblico como en el moderno, tiene el sentido de gritar, vociferar. A menudo se usa ese término en el sentido de grito de auxilio. Misericordia. La misericordia es una disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Demonio son espíritus inmundos, esbirros de Satanás. Enviado. El significado de este verbo implica iniciar o promover el envío, concluir con éxito la acción. Fe se basa en la obra y enseñanzas de Jesús de Nazaret. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para finalizar, vamos a responder las siguientes preguntas de repaso. 1. Una mujer cananea, al encontrar a Jesús, clamaba diciéndole. 2. ¿Qué mal padecía la hija de la mujer cananea? 3. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús hacia la mujer cananea? 4. ¿Cuál es la respuesta de Jesús después de que la mujer cananea dijera, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos? Y 5. La hija de la mujer cananea fue sanada un día después de su encuentro con Jesús. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente lección.